Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Relatos mágicos y bautizos de medianoche. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Reflexiones bajo la ducha. En este podcast vamos a hablar acerca de lo que es la sanación, en busca de la sanación. Hoy en día es muy común ver que cada vez más personas están distanciándose de lo que es la medicina tradicional, la medicina alópata, para aventurarse y asomarse a lo que conocemos como terapias complementarias o terapias holísticas. Son personas que básicamente se han formado durante un cierto tiempo en implementar técnicas holísticas necesarias para la sanación de las personas. Pero antes es necesario aclarar algunos puntos. Primero, ¿qué es holístico? ¿Qué significa holístico? Holístico viene de la palabra holos, que significa todo, integral, completo. Es también como la medicina tradicional china enfoca su atención hacia el ser humano como un ser integral, es decir, no es solamente hacerse cargo de lo que el cuerpo físico está manifestando, sino que también de las emociones, sentimientos, pensamientos y cómo estos y estas influyen directamente en el cuerpo físico. Terapeuta es alguien que dedica su tiempo a través de sus conocimientos en ayudar, y lo subrayo, ayudar a restablecer el equilibrio físico, mental y emocional de las personas. Por supuesto que tantos terapeutas hay como tantas terapias holísticas o complementarias también existen. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, el Reiki, la sanación pránica, la gemoterapia, constelaciones familiares y otras muchas más. En plena era de Acuario, las terapias complementarias se están transformando cada vez más en una verdadera ayuda para las personas que están buscando, y lo voy a colocar entre comillas y subrayado, sanarse. Desde distintas aristas, primero, el terapeuta tiene que ser una persona que ha trabajado sus aspectos interiores, es decir, un sanador no puede sanar si es que no se ha sanado. Este juego de palabras básicamente indica que antes de dedicarse a entregar el tiempo y los conocimientos para sanar a otra persona, primero debemos trabajar todos aquellos aspectos visibles y ocultos de todo nuestro ser para restablecer ese equilibrio. Y lo principal es comenzar a sanar el pasado. Un terapeuta consciente y que realmente tenga claro el foco hacia dónde tiene que justamente abordar a sus consultantes, tiene que haber hecho un trabajo de sanación interno. Pero aquí caemos en un primer paradigma. Un trabajo de sanación interno que se refleje en lo externo es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. No importa qué tan, entre comillas, dañado pueda estar una persona, con el terapeuta, sino que cuánto tiempo yo le voy a dedicar de forma honesta y seria y un compromiso conmigo mismo para estar en equilibrio, y en base a eso recién ahí poder ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio. Eso es una primera observación que podríamos hacer acerca de los terapeutas holísticos o complementarios de hoy. Lo otro que tiene que tener muy claro un terapeuta es que no es el responsable de la sanación de su consultante. ¿Cuál
es el rol del terapeuta, entonces, del terapeuta holístico o complementario? Su rol es ayudar, guiar, orientar en que su consultante reconozca los aspectos de su vida donde tiene que hacerse cargo para restablecer ese equilibrio. Es decir, identifica todas aquellas áreas, todos aquellos aspectos, todos aquellos momentos asociados a todas aquellas personas de su pasado que en algún momento le han provocado algún daño. Por supuesto que aquí no se trata de establecer juicios al respecto de las personas, por qué lo hizo, pero si yo nunca le he hecho daño a nadie y mira cómo me tratan. No. Si caemos a la victimización, la sanación realmente nunca se va a poder llevar a cabo. En ese sentido, lo que el terapeuta holístico complementario tiene que dejar desde un primer momento claro a su consultante es que él o ella va a ayudar al 50% de la sanación. ¿De qué forma? Primero, aplicando la técnica o las técnicas o la combinación de distintas técnicas que haya aprendido. Segundo, mostrándole claramente dónde están los aspectos a su consultante que tiene que comenzar en la sanación. Y tercero, el acompañamiento necesario para que el consultante se haga realmente cargo de su proceso. Y ahí está el otro 50%. Pasando ahora a los consultantes, es decir, aquella persona que está en busca de un terapeuta o de una terapeuta holístico complementario. Si cree que puede dejar la responsabilidad de su sanación en otra persona, está absolutamente equivocado y equivocada. Es muy común hoy en día encontrar personas que básicamente pululan entre un terapeuta y otro porque dice que nadie lo ha podido ayudar o ningún terapeuta ha podido ayudarla, hasta que encuentra a alguien es decir, encuentra un terapeuta que le dice yo te voy a sanar. Y ahí entramos en dos errores. Primero, por lo que ya he comentado acerca de cuál es el verdadero rol de un terapeuta, de una terapeuta holístico. Y segundo, en evitar toda responsabilidad al consultante de hacerse cargo de sus propios procesos. En otras palabras, muchas personas, y me atrevo a decir y me hago cargo de estas palabras, el 90% de las personas que quieren y dicen que quieren sanarse, quieren entregarle la responsabilidad de su sanación a otra persona. Desde ese punto de vista, reconocemos y nos damos cuenta de por qué muchas personas dicen que las terapias holísticas o complementarias no sirven de nada, porque no han sanado, no se les ha quitado el dolor en el pecho, no han dejado de tener ansiedad, no han dejado de experimentar situaciones de angustia frente a determinadas situaciones, no han podido olvidar aquella pareja que tanto los marcó. Entonces, ¿cuál es la verdadera sanación? ¿Dónde está la verdadera sanación? La sanación es un proceso de conciencia. No solamente tengo que o tener la necesidad de querer sanarme, sino que además me tengo que hacer cargo de qué cosas me enfermaron. Primero está el sanar el pasado, hacerse cargo de sanar el pasado. Y no hay que hacerlo desde el juicio, sino que simplemente comprender, y esto es un aspecto que a muchas personas les cuesta pero muchísimo, es que todas aquellas personas que me han hecho daño, que me están haciendo daño y que probablemente me vayan a hacer daño, consciente o inconscientemente, no es porque sean malas, sino es que están en su propio proceso de evolución de conciencia. Por lo tanto, cuando comprendemos eso, dejamos de emitir juicios y nos liberamos, pero tremendamente. Quienes
comenzamos antes este proceso espiritual donde también nos hemos hecho cargo de nuestra propia sanación y vemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, y no quiero ser en absoluto peyorativo con lo que voy a decir en este momento, pero por ejemplo, cuando viene la chica argentina, la sanadora de Rosario creo que es, y hay una fila de personas que durante 1 o 2 noches están esperando fuera del templo votivo de Maipú para que esta chica argentina los sane, es que no hemos aprendido absolutamente nada. Por supuesto que se entiende que desde la perspectiva de esas personas religiosas esperan un milagro, que es parte, por supuesto, de el dogma, por así decirlo, de esa religión en particular, de los católicos. Entonces, significa que tengo que estar en búsqueda, o tenemos que salir a la búsqueda de un sanador universal, de un Mesías, de una hada madrina, de un ángel que simplemente con tocarme o dedicarme una palabra me sane. Esto, por supuesto, que hace mucho sentido para las personas que son religiosas, es decir, cumplen, aceptan los preceptos religiosos de la religión de la cual profesan. Y no hay ningún tipo de discusión en eso. Pero si realmente quiero sanarme, es decir, puedo ser absolutamente inconsciente de todos mis procesos, de esta vida, de mi pasado, de mi presente y lo que vaya a suceder con mi futuro, y entregarle esa responsabilidad a alguien. Porque es muy cómodo pensar que no importa lo que haga y el esfuerzo que no quiero hacer, porque siempre va a haber alguien, mediante una técnica, un mecanismo, un milagro o lo que sea, que me va a sanar. Desde ese punto de vista, comprendemos por qué mucha gente está enferma física, mental, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, no se trata de buscar la sanación, se trata de querer sanarse. Y ese querer sanarse nos obliga a identificar qué es lo que nos duele y que se manifiesta en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Por lo tanto, cuando tomemos esa decisión y realmente entremos en un proceso de conciencia, llegaremos al terapeuta indicado para que nos oriente en nuestra sanación, nos acompañe en el proceso, nos explique ese proceso, no entregarle la responsabilidad de que nos sane. Porque si no, vamos a estar en una eterna búsqueda de aquel milagrero, de aquel Mesías, de aquella figura divina que baje desde las alturas o descienda desde planos superiores para sanarme. Es un fenómeno muy común el encontrar la salida justamente a todas nuestras penurias, tristezas, dolores de todo tipo en lo externo. Recién hablaba y tomaba como ejemplo a esta chica argentina sanadora que está muy de moda en estos momentos. Pero también han habido otros. Hay otros y seguramente vendrán otros también con una promesa de sanarnos. Pero no estoy diciendo que estas personas vengan con algún tipo de acto de mala fe. Seguramente lo están haciendo desde lo muy profundo de su corazón y de su alma, según sus creencias. Pero tampoco entienden el proceso de la verdadera y real sanación. Si estudiamos las palabras de Jesús, de Buda, de Krishna, de filósofos orientales como Lao Tse, como Confucio y otros más, en diferentes épocas de la historia del hombre básicamente dijeron lo mismo: la sanación está en ti. La mente nos enferma, pero la mente también nos sana.
dijo otro personaje por ahí. Otro filósofo muy antiguo dijo: no es solamente lo que entra por la boca del hombre lo que lo enferma, sino que más aún es lo que sale de ella. Por lo tanto, el proceso de sanación o la verdadera sanación nos va a exigir básicamente un cambio de vida. Nos va a exigir básicamente el ser honestos, responsables y dedicados con nosotros mismos. Nos va a exigir realmente comprender los procesos de las otras personas y por qué actúan como actúan. No es el aspecto de la maldad o la perversidad, simplemente porque son personas que están en procesos de conciencia mucho más atrasados, por así decirlo. Por lo tanto, la próxima vez que busquemos sanación, hagámonos la gran pregunta: ¿estoy preparado para sanar? ¿Estoy preparada para sanar? Y cuando nos respondamos esa pregunta de forma sincera, honesta con nosotros mismos, realmente va a aparecer ese terapeuta o esa terapeuta que va a llegar a complementar nuestro proceso, guiándonos, orientándonos y mostrándonos cuáles son los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, que tenemos que sanar. Hasta entonces, seguiremos en esa búsqueda milagrosa que nos puede llevar incluso toda una vida. Este ha sido el podcast de hoy, en la sección Reflexiones bajo la ducha de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche.